Muy buenos días, bienvenidos a esta primera edición de martes. Bueno, un martes que tiene prácticamente sabor a viernes, ya que mañana es festivo. Hoy despedimos el mes de octubre, 31 del mes número 10 del año. Y por delante, como cada mañana, aquí en primera edición, 3 horas de directo, 3 horas en las que repasamos buena parte de los asuntos del día. Un día en el que, por ejemplo, hoy en el programa vamos a hablar del Hospital Costa del Sol. Dentro de los premios que se llaman Best in Class, el mejor de la clase, ha sido el Hospital Costa del Sol calificado como el mejor hospital de España. Va a estar con nosotros hoy su gerente, el gerente del Hospital Costa del Sol, Torcuato Romero, para hablarnos de este premio y, por supuesto, también para hablar de la actividad y de cómo va todo en el hospital comarcal, en el hospital de referencia en nuestro entorno. Tendremos también espacio para hablar con nuestro abogado de cabecera, Pablo González de Vicente. Hoy nos va a hablar de cómo es el proceso de incapacitación de mayores, cómo son sus consecuencias legales y cómo también en muchas ocasiones supone un problema para las familias. Tendremos entrevista política de la semana, ya sabéis que nos la trae nuestro compañero Roberto Calzada. Hoy es el turno de Rafael Piña, que se pone ante las preguntas de nuestro compañero. Además, también tendremos ocasión de hablar de un reconocimiento, de un premio, de un distintivo que Sabor a Málaga ha entregado al Hotel San Cristóbal, que ya sabéis que trabaja mucho con productos de proximidad, con los productos que llevan el sello de calidad Sabor a Málaga, y por eso han recibido este reconocimiento. Además, también se han entregado ya las becas del Grupo Alfil. Son las becas que en este caso me parece que son 30 becas las que se han entregado a estudiantes que están estudiando en Málaga y que necesitan, bueno, pues residencia, necesitan beca de alojamiento. Ya sabéis que cada año Grupo Alfil entrega 30 becas de residencia universitaria. Van de diferente cuantía en función también de las necesidades. Conoceremos todos los detalles porque va a estar hoy con nosotros la gerente del Grupo Alfil. No olvidamos que mañana es festivo, es el Día de Todos los Santos, pero desde el punto de vista tradicional también es el Día del Tostón. No hablemos tanto de Halloween, sino que también de nuestra tradición del tostón, y es momento para disfrutar de nuestro entorno natural. Además, se prevé que va a hacer buen tiempo y por ello se han organizado desde el área de medio ambiente del Ayuntamiento, junto con los colectivos naturales, podemos decir, de nuestra ciudad, algunas actividades. Van a estar con nosotros hoy los amigos de Mujeres en las Veredas y La Vereíta, porque forman parte de ese programa creado para el Día del Tostón. Y tenemos también tiempo hoy para conocer a uno de los miembros. De hecho, ya le conocemos porque es habitual también de esta casa, pero no le conocíamos en su faceta como miembro del Consejo Asesor de Arte, una nueva entidad, un nuevo consejo que se ha creado desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento para intentar marcar una hoja de ruta hacia dónde quiere Marbella ir dirigido en materia, bueno, pues de artes plásticas, de cultura, de exposiciones, en torno al mundo del arte. Vamos a conocer cómo fue esa primera reunión y también cuáles son los objetivos que se han marcado desde ese Consejo Asesor de Arte. Y como siempre decimos, todo esto lo vamos regando con actualidad, con reportajes, con la intervención de nuestra compañera Doris, que ya sabéis nos trae las agendas del día, y por supuesto muy pendientes de lo que ocurra en la sala de usos múltiples. Hoy tenemos, por cierto, prevista una rueda de prensa de Ángeles Muñoz, que va a hablar del papel que va a jugar Marbella en la World Travel Market de Londres, una de las ferias de turismo más importantes de Europa. Así que intentaremos conectar en directo para conocer de primera mano todos los detalles. Ya sabéis que nuestro objetivo principal es que entre todos nos enteremos exactamente de todo lo que está ocurriendo en Marbella. Así que vamos a comenzar con noticias. Bienvenidos. Nos metemos ya de lleno en los asuntos que teníamos preparados para esta mañana de martes. Hemos hablado en alguna ocasión estos últimos días del Hospital Costa del Sol y de los buenos resultados. De hecho, bueno, pues dentro de un ranking, ¿no?, que existe, el Best in Class, una serie de reconocimientos que se entregan a los centros hospitalarios, ha quedado el Hospital Costa del Sol como el mejor hospital de España. Es verdad que en muchas ocasiones
tendemos a hablar del Hospital Costa del Sol y focalizar principalmente muchas veces los problemas, ¿no? Que si las obras no avanzan, pero es verdad que es un hospital de referencia, un hospital que tiene unas cifras y unas estadísticas realmente buenas y donde hay un equipo humano magnífico. Hoy está con nosotros su gerente, que es Torcuato Romero. Torcuato, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes. Lo primero, enhorabuena, porque bueno, pues al frente del hospital y con un equipo humano magnífico que tienes, conseguís habitualmente buenos resultados, ¿no? Este premio, este Best in Class, ¿no? Que quizá, bueno, pues para la mayoría es desconocido, pero supongo que será importante en el sector. Son habituales los premios, ¿no? Sí, vamos, muchas gracias por la invitación. Y es cierto que, como dice, este premio concretamente, el Best in Class, está organizado por una revista profesional, que es Gaceta Médica, y por una universidad, la Universidad Juan Carlos I de Madrid, ¿vale? Entonces es un premio al que se presentan todos los hospitales de España que quieren contrastar sus datos, que quieren transparencia en sus resultados, un sistema de medición que existe, y evalúa. Y entonces, este año, de todos los hospitales que se han presentado, 135, de todas las comunidades, los grandes hospitales de España, pues el jurado ha considerado que el Hospital Costa del Sol este año es el mejor hospital de España. Entonces, para nosotros eso, por supuesto, es un verdadero orgullo. Para los 2.000 trabajadores que somos en el hospital, en la agencia sanitaria, pues una verdadera satisfacción, porque es un reconocimiento público al trabajo, no ya de este momento, sino desde su creación. O sea, el Hospital Costa del Sol, que va a hacer 24 años, ¿vale?, pues nació con un hospital con una vocación de excelencia. O sea, un hospital que sus profesionales querían ser muy buenos, querían ser muy buenos y ofrecer una asistencia sanitaria de calidad. Entonces, que eso sea reconocido en todo el Estado, que los periódicos de medicina, de enfermería, que hablan de las novedades que se producen en el sector sanitario, tengan como portada el Hospital Costa del Sol, el mejor de España, pues para nosotros obviamente es una satisfacción. No por el premio solo, sino por lo que significa para nosotros y yo creo que también para la población de Marbella, yo creo que al final de la Costa del Sol. De esto nos sentir orgullosos todos, ¿no? Es decir, tener un hospital al que acudimos cuando tenemos algún problema y que ese hospital sea un referente nacional, yo creo que es importante. Y analizando, y esto ha sido analizando lo que hacemos realmente. Pues es verdad, como usted dice, que la ampliación a veces da mala imagen. Es cierto que da mala imagen, pero yo creo que la población de la Costa del Sol, de la Costa de Marbella, puede estar totalmente tranquila, incluso orgullosa, que la asistencia sanitaria, porque la asistencia sanitaria que se ofrece en este hospital, ya ve usted cómo está considerado por los expertos en la materia. Es verdad que esa ampliación es un reto y una oportunidad, ¿no?, que tiene el hospital de seguir mejorando, de convertirse quizá también en un hospital mucho más importante. Por supuesto, pero nosotros, o sea, esto es un refuerzo para nosotros, un refuerzo pues para seguir trabajando con el mismo rigor que hemos venido trabajando ahora mismo y la misma dedicación, ¿no?, para seguir trabajando con los valores del sistema sanitario público del que formamos parte. Somos un hospital de la Junta de Andalucía, ¿vale?, y para seguir trabajando con la misma decisión que tenemos de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad, independientemente de otras cuestiones como pueda ser el espacio que disponemos, que siempre es mejor más que menos, pero... No, bueno, es verdad que es necesaria esa ampliación, lógicamente, cosa que no depende del gerente, también es lógico, pero siempre se quedará pequeña, es decir, da igual lo que ampliemos, que cualquier centro hospitalario se quedará pequeño en poco tiempo, ¿no? Lo importante es que las cifras que ofrecemos, de resultados clínicos, de lo que ocurre cuando las personas que están enfermas confían en nosotros, vienen a nuestras consultas, se operan con nosotros, los resultados pues son muy buenos. Un hospital que supongo, Torcuato, no es fácil gestionar. Es decir, gestionar una empresa de 2.000 trabajadores tiene que ser una locura, pero encima además también es una empresa pública, con lo cual no es fácil, bueno, pues disponer muchas veces de los fondos necesarios, ni en el momento que uno lo necesita. Todo ese entramado de organización no tiene que ser sencillo. Bueno, pero
Es un reto, también es un reto muy importante. Tanto el conjunto del hospital, a mí personalmente, por supuesto, pero para el conjunto del hospital es un reto. Y es cierto que somos un hospital público, entonces los hospitales públicos se financian con los presupuestos. O sea, la gente paga impuestos, las personas todos pagamos impuestos, con esos impuestos el gobierno los distribuye, la Consejería de Hacienda los distribuye, ¿vale? Y con los presupuestos que nosotros tenemos, nuestra obligación, a lo que nos dedicamos nosotros, es hacerlo lo mejor posible con esos resultados. Lo digo porque recientemente el sindicato médico lanzaba nota de prensa en la que, bueno, pues lógicamente se pedía, ¿no?, que se reactivaran las obras del hospital, pero también se hacía referencia quizá a la estabilización laboral de cierto porcentaje de la plantilla o a que hacía falta, bueno, pues sacar nuevas ofertas de empleo. En este punto, ¿cómo estamos? ¿Qué se le puede decir al sindicato? Bueno, sobre la plantilla, el 96% de la plantilla del Hospital Costa del Sol es fija, ¿vale? El 96%, ¿vale? El resto, que está sujeto a tasa de reposición, es aquellos trabajadores que se jubilan o se van por cualquier motivo y que se tienen que incorporar a otros nuevos. Entonces, que quede ese porcentaje realmente de él. Y de hecho va a haber una oposición de consolidación para aumentar ese porcentaje, pero ya digo que es del 96%. Si cuenta usted, dice, hay más gente con contratos temporales, pero son gente que sustituye a alguien que está de baja o que tiene un permiso de maternidad o cualquier vicisitud. Obviamente la sustitución es un personal temporal, pero el personal estructural, o sea, de la plantilla que tenemos, el 96% son Sí, que ese 30% del que habla el sindicato de contratos temporales es porque están sustituyendo en la mayor parte. Contratos temporales siempre claro va a haber. Si tenemos una plantilla, siempre hay un porcentaje de gente que está de baja laboral, siempre. Entonces, quien sustituye a esa baja laboral, obviamente tiene un contrato temporal, pero ese contrato temporal no es susceptible de ser puesto un fijo, porque es que sustituye a otra persona. Eso ocurre en todos los sectores, no solo públicos, sino privados. Entonces, esa es la situación de la plantilla. También un hospital en el que continuamente se están presentando, se nos están informando de avances médicos, avances científicos, incorporación de tratamientos nuevos, maquinaria o tecnología de diagnóstico de última generación. Es decir, esta es una parte también importante en la que un hospital no se puede parar, ¿no? Es una parte importantísima, porque la pulsión de la novedad, de los nuevos conocimientos que existen, que van surgiendo, incorporarlo a la práctica clínica diaria, eso es fundamental para un hospital, es fundamental. Yo creo que el hospital, una de las cosas muy buenas que tiene es el liderazgo clínico de sus responsables, que se extiende a toda la organización. Los servicios clínicos y los servicios de apoyo, pues la verdad es que tiene un gran liderazgo clínico dentro de su especialidad, tan considerado nacionalmente. De hecho, además del hospital ser considerado como mejor hospital de España, ha habido 3 servicios que han estado entre los 5 primeros. Y el año pasado hubo uno más, ¿vale? O sea, el año pasado fue medicina interna, que quedó dentro de los 5 mejores de España, y este año ha sido cardiología, dermatología y neumología. Entonces, eso es consecuencia de la voluntad de una búsqueda de la excelencia clínica y de tener liderazgo clínico para esas novedades del conocimiento, aplicarlas a la práctica clínica. Está claro, y en muchas ocasiones se habla de, bueno, pues que es una zona, la de la Costa del Sol, pues compleja para muchas veces ofrecer ciertos servicios públicos. Supongo que en el hospital hay una realidad diaria de, bueno, pues un montón de población flotante que tenemos en Marbella y en el resto de nuestro entorno, que no son bueno, pues residentes empadronados fijos al uso, sino que van y vienen, residentes temporales, gente que tiene segundas viviendas, y todo eso, claro, hay que gestionarlo en un hospital, como siempre comentamos, ¿no?, con los servicios públicos, que está creado y construido para un número determinado y casi hay pocas del año en las que atendéis el doble de la personas. Creación del hospital ya está pensando en las características de la población. Obviamente, el tamaño de este hospital, si este hospital estuviera en la Sierra de Jaén, no sería el mismo tamaño, aunque los censados fueran lo mismo. Hay muchos momentos del año, Torcuato, que el hospital se queda pequeño. Más o menos pequeño, dependiendo si tenemos en cuenta la ampliación, pero las matemáticas, esa sensación es la que hay. matemáticas.
¿cuál es el porcentaje, el índice de camas ocupadas? Que eso es un término que por lo que se dedica a la Costa del Sol es muy entendible. Pues el 67%. O sea, el índice de ocupación de camas del hospital es el 67%. ¿Vale? Entonces, ¿es el 100%? ¿Faltan camas? La media es que es el 67%. O sea, no faltan camas. ¿Vale? Y si tuviéramos más camas, pues no sé lo que pasaría, ¿vale? Igual hacíamos otro abordaje, pero con los recursos que tenemos se gestiona muy adecuadamente, porque es el 67% de índice de ocupación. Entonces, eso son matemáticas, luego podemos explicarlas como queramos, pero eso son las matemáticas, ¿vale? Entonces, la urgencia prácticamente todos los años vienen las mismas. O sea, no es que este año Marbella esté dedicada al turismo y vaya a venir la gente, no. Eso es así desde el inicio del hospital. Todos los años viene prácticamente lo mismo. Este año hemos subido un poquito, o sea, hemos subido un 2%, ¿vale? Un 2%, pero tengan en cuenta que la diferencia entre el mes que menos urgencias vemos y el mes que más urgencias vemos es muy poco. O sea, no es que se duplique. Nosotros vemos... O sea, que es un porcentaje en mayo, bastante 300, estable, ¿no? 200 y pico, y en agosto, el punto máximo, vemos 60 pacientes más, ¿vale? Sí, más. Pero también en verano es una patología más benigna, o sea, aumentan las prioridades 3 y 4, con lo cual el hospital está diseñado no para el censo que tiene, sino que está diseñado y funciona, y su dotación personal es pues para la realidad que tenemos en la Costa del Sol, que no cambia cada año. Si miramos nosotros elaboramos una memoria, miramos los últimos 10 años, cuál ha sido la población, cuál ha sido la asistencia, y prácticamente ha cambiado muy poco. Presenta pequeños ciclos de oscilación, pero la hospitalización prácticamente es un poquito más, pero un poquito casi desdeñable, casi desdeñable. Entonces, esa es la realidad. Para ir terminando, ¿qué grandes retos tiene el hospital a corto o medio plazo? Un hospital siempre tiene retos, o sea, porque el reto a lo que nos dedicamos requiere un reto continuo. En nuestra profesión, incorporar las novedades que van surgiendo, de coste muchas veces desorbitado, dentro de un sistema sanitario público o privado, si la incorpora, siempre supone un reto, conseguir la continuidad asistencial a lo largo de todo el proceso. Nosotros, aparte del hospital, la Costa del Sol cuenta con los centros de salud, que también son bastante importantes, y el paciente va de un sitio a otro dependiendo de la patología que tenga en cada momento, y el movimiento de coordinación en volúmenes tan grandes de profesionales y en volúmenes tan grandes de pacientes siempre es un verdadero reto. Gracias por haber venido al programa hoy. Enhorabuena a todo el equipo del Hospital Costa del Sol por este premio y por los otros muchos reconocimientos, y además también porque nos atendéis muy bien y vuestro departamento de prensa funciona estupendamente, y eso es algo que también hay que agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar. Tenemos a Doris preparada. Doris, ¿qué tal? Hola, Robert. Me vienes de amarillo limón, ¿eh? Claro. ¿Que ibas a venir de naranja Halloween? No. Como estás muy de Halloween estos días, te he visto muy entregada. Mira, no lo pensé. No. Pero yo hoy por llevarle la contraria al otoño, bueno, que no es ni otoño ya, ¿eh? No, todavía no ha llegado el otoño. Esto todavía es un verano ahí. Bueno, pero ya está refrescando, ¿eh? Sí, De cara al final de la sí. semana se prevén algunas lluvias. Ojalá. Bueno, vamos a meternos de lleno con la agenda. Bueno, te cuento, a Venga. las 10 de la mañana nos vamos a San Pedro, porque allí en el Centro Cultural Rosa Verde, Gema Midón ha presentado el ciclo de teatro infantil. Luego a las 10:30 también en San Pedro, en la sede del PSOE, rueda de prensa de José Bernal, Manuel García e Isabel Pérez. A las 10:45 tenemos rueda de prensa de la alcaldesa en la sala de usos múltiples. En un minutito ya entramos con ello. Va a informar sobre la presencia de Marbella en la Feria Turística World Travel Market de Londres. Luego a las 11:15 nos quedamos allí en el ayuntamiento, en la sala de usos múltiples, porque Isabel Cintado, concejala de Igualdad, va a presentar el programa de actividades organizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Seguimos ahí en el ayuntamiento, ya en este caso a las 12 en la puerta del ayuntamiento será también Isabel Cintado
quien asista a la lectura de un manifiesto por el mes europeo de la sensibilización con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Luego en la tarde, pues la actividad de la tarde, la copa totalmente, Halloween, tostón, que ya te di yo ayer. El tostón. Sí, más o menos. El tostón, pero con Halloween. Y hoy te daré algún avance más. Bueno, pues luego me cuentas todas las fiestas de Halloween que hay en cada rincón. Y lo repasaremos mucho. estupendamente. Bueno, pues vamos a continuar mientras quedamos pendientes de esa conexión con la sala de usos múltiples. Tenemos ya a nuestro abogado preparado, que no viene disfrazado de Halloween. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Yo te esperaba que ibas a venir, no sé, de bruja, de calavera. Eso pero por la noche. No, eso luego esta noche, ¿no? Por la noche, efectivamente. Vale. Yo tengo mi disfraz comprado. ¿Lo tienes todo preparado? Todo preparado. ¿Tienes los dulces para el truco trato? Yo soy de los que van con los niños a pedir en la urbanización. Siempre está bien, incluso para hacer el truco trato, ir con un abogado. Bueno, nunca se sabe. Vamos a hablar de un asunto que hoy además nos ha propuesto Pablo y que me resulta también especialmente interesante porque es verdad que es un asunto que suele generar cierto conflicto, suele haber problemas muchas veces en las familias. Vamos a hablar de la incapacitación de mayores, no sé si únicamente de mayores, porque también puede ser de algún tipo de, bueno, pues persona que tenga algún tipo de enfermedad, muchas veces enfermedades mentales, que también hay que solicitar lo que se llama la incapacidad, ¿no? Sí, efectivamente, no solamente además mentales, como te he dicho, sino físicas. También. En realidad lo que establece la ley es para aquellos casos en los que las personas no puedan regirse por sí mismas. Normalmente, la mayor parte de los casos es una cuestión psíquica, pero en otras muchas es una cuestión degenerativa, por ejemplo. Con lo cual, nosotros podríamos pedir nuestra propia incapacidad. Buena pregunta, es un tercero, ¿no? Sí, pero llama mucho la atención. Efectivamente, entre las personas que pueden solicitarlo está la propia persona, y luego ya los familiares más allegados, la pareja de hecho incluso, los hijos, los padres, hermanos, incluso, hasta ahí puede llegar. Y luego, algo que es muy clave y que ahora nos va a orientar mucho en lo que vamos a decir esta mañana, es el Ministerio Fiscal. El Ministerio Público también no solamente está para poner querellas, sino que también puede solicitar la incapacitación de una persona interesado por los familiares, por ejemplo, que no reúnan esas condiciones, un primo u otra persona. Entonces, como tú avanzabas, es un asunto, siempre es un asunto de rabiosa actualidad, porque la incapacitación o el desgaste de las personas es algo que no tiene una fecha de caducidad, sino que se produce siempre. Y es muy interesante porque se nos dan muchas veces en los bufetes los casos de, no controvertidos, sino aquellos en los que la familia pues está totalmente de acuerdo, y resulta que es una persona que necesita unos cuidados médicos muy especiales y tiene que ser pues ingresado en una residencia de la tercera edad o un centro especializado, y esos centros normalmente cuestan bastante dinero. Hasta un momento determinado, con el propio patrimonio de la persona, se puede afrontar, pero hay un momento en el que ya no se puede. Y hay que empezar a vender propiedades. Lo más normal o lo más común es el propio piso de la persona que ya no puede volver a casa y que necesita esos cuidados. Y no se puede vender. Claro, porque si la persona, el propietario, no es capaz, ¿no?, para hacer la venta. Efectivamente, es decir, tiene las puertas cerradas de una compraventa en una oficina de notaría, porque el notario, que siempre todo el mundo sepa, hace control de esas cosas, de todas las personas. Cuando vamos a firmar una cosa en la notaría, el notario, sin que tú te fijes, está haciendo un juicio de capacidad. Sí. Lo que pasa es que una persona sana, no ofrece ninguna duda, pero una persona que no pueda regirse por sí misma se manifiesta también cuando va a una oficina pública, como es una notaría, y el notario pues te impediría. Entonces, si esa persona no puede vender, ¿quién vende? Claro. La solución pasa por declararle incapaz, porque la incapacitación conlleva una cosa que es el nombramiento de un tutor, de una persona que es la que va a regir la disposición de los bienes del incapacitado bajo el control judicial. Me gustaría llamar mucho la atención, Roberto, que este procedimiento es un procedimiento muy garantista. Tanto es así que exige dos exámenes. Uno por el médico del juzgado, el médico forense, que se llama, que el juez manda para que vaya a entrevistarse y examine a esa persona, esté donde esté. Y otro es el examen personal del juez, que tiene obligación de ir a entrevistarse con esa persona. Es un doble filtro. O sea que no es un informe que nos dé nuestro médico. No. El informe de nuestro médico puede servir para la solicitud inicial del procedimiento. A ver, empecemos casi ya por el final.
Para incapacitar a una persona es necesario un procedimiento judicial. Eso que lo sepamos todos. O sea, el que declara incapaz a alguien es un juez. Es un juez, efectivamente. Y un juez lo hace a través de un procedimiento. Más o menos largo según si hay controversia o no hay controversia. Pero en cualquier caso es un juez. Y para iniciar ese proceso, lo pueden iniciar esas personas que hemos dicho, esos familiares, a través de una petición, que es una demanda. Y en esa demanda pues tiene que presentarle al juez un indicio o una base probatoria de alguna forma de que esa persona pues se encuentre en ese estado. Normalmente cuando eso se hace pues ya hay informes médicos de algún ambulatorio o del propio centro en el que está internada esa persona, que saben a ciencia cierta que tienen médicos además cómo se encuentra, ¿no? Si no es así, si no se lo solicitamos al juez porque no somos el hermano, el padre, el hijo o la pareja, se puede pedir incluso por un vecino o por un primo segundo, si no esa persona no tiene más familiares, al fiscal. Se le manda al fiscal. Y este señor fiscal, que yo no puedo, pero le informo a usted a través de una carta, esta persona, este familiar mío, se encuentra en esta situación. Sí, imaginemos que es nuestro tío, ¿no? Es nuestro tío, efectivamente. Y no podemos, ¿no?, directamente arrancar con el procedimiento. Claro, entonces se le pide al fiscal y el fiscal es el que lo hace. Actualmente ese proceso, Roberto, por propia lógica, los fiscales tienen mucho trabajo, mucha ocupación y aunque lo sacan adelante, la respuesta del fiscal no es la misma que si tú se lo encargas a un familiar, se lo encarga a un abogado y en nombre de la familia pues pone una demanda. Ese proceso va a llegar la noticia al juez mucho antes que si se lo das al fiscal porque tendrá que dar turno entre todo el trabajo que tiene y algún día pues iniciarlo, ¿no? Lo recomendable es, si hay cierta premura, es pedirlo a través de una demanda, contratar tu propio abogado y procurador y hacerlo. Tiene un coste mayor. Bueno, de hecho tiene coste porque el de hacerlo con el Ministerio Fiscal no tiene ninguno. Pero será mucho más lento, claro. Será mucho más lento. Sí, además estas circunstancias suelen ser, suele haber bastante premura, ¿no? Suele haber un poquito de prisa, que sí, siempre y cuando sea algo que tiene que ver con un juez, hay que echarle porque paciencia. no es algo muy delicado, Roberto, no es algo que se haga de forma preventiva, entre otras cosas porque no se puede hacer preventivamente, tiene que estar la persona incapacitada, pero mientras suele haber dinero para pagar, no hay inconveniente. La prisa surge cuando el dinero se va acabando y hay que seguir pagando. Entonces, si la familia está venida, lo solicitan al juez. ¿Cuánto se suele tardar, Pablo, en un proceso? Pues aproximadamente, aquí en Marbella, por ejemplo, puede durar unos 6 meses, hasta tener una sentencia de incapacitación. Luego, cuando el juez determina que esa persona efectivamente es incapaz, dicta una sentencia y dice si es muy incapaz, poco incapaz o medio incapaz. Hay grados también. De alguna forma sí hay grados. Hay grados sobre, sobre la libertad que conserva esa persona o el papel que va a jugar el tutor, porque el tutor es la otra parte del proceso. El juez, a petición de los familiares, tiene que nombrar el tutor. Y si no hay ninguno, hay instituciones públicas en ese sentido que se encargan de hacerlo. Y las labores del tutor pueden ser o muy amplias, es decir, totales, porque esa persona está totalmente incapacitada, o pueden ser parciales, porque tiene un grado de comprensión razonable, o pueden ser muy leves. Lo normal es que sean prácticamente totales las facultades. Entonces, una vez que el juez ha nombrado ese tutor tiene obligación de hacerle un inventario al juez y hacerle un informe anual o semestral de la evolución del patrimonio de esa persona. Y si hay que vender un bien, es el tutor el que se lo pide al juez que le dé autorización para venderlo. Ni siquiera es el tutor el que lo va a hacer, sino que le va a pedir autorización al juez para que se le permita venderlo. Menudo lío. Esto, aunque parezca un lío, en realidad es una cuestión muy garantista. No, claro. Porque este escenario que estamos dibujando ahora mismo de cordialidad y de comprensión y unidad de voluntades de toda la familia no suele ser normal. No suele ser normal. Es decir, a veces hay tiras o aflojas. Antes de que la persona pierda totalmente la razón, hay tiras y aflojas patrimoniales entre los hermanos, los hijos, por ejemplo, que empiezan, bueno, pues a veces movidos muchas veces por un exceso de cariño, pues disponen del patrimonio de una forma, pues porque son autorizados en una cuenta, pues porque tienen este poder en este sentido. Y bueno, hay momentos en los que eso no es tan cordial ni es tan amable y hay que solicitar la ayuda del juez para que ponga orden en todo eso, porque esa persona no ha fallecido, sigue viva y los bienes que están todavía a su nombre son suyos. Pues interesante el asunto de la incapacitación de mayores en este caso y que además, bueno, pues está el juez detrás
lo mejor, como siempre decimos, un buen abogado que nos oriente. Saldrá un poquito más caro, pero la verdad que vamos dando pasos firmes. Pablo, muchas gracias. A vosotros. Vamos a conectar, ya sabéis que estábamos pendientes de conectar con la sala de usos múltiples. Allí estaba prevista una rueda de prensa a cargo de Ángeles Muñoz, alcaldesa de la ciudad y también concejala de turismo. Sobre este asunto va la rueda de prensa en torno a la World Travel Market de Londres. Conectamos. Bueno, muy buenos días a todos. Como saben, el motivo de esta comparecencia es explicarles, darle a conocer y también mostrarles cómo va a ser la imagen que tendrá Marbella en la World Travel Market, una feria, una de las más importantes dentro de los destinos turísticos, dentro del sector turístico, y para España y para Marbella de manera particular, pues tiene especial relevancia porque es en Inglaterra. Y como saben ustedes, para nosotros el turismo británico es el principal turismo en nuestra ciudad. Yo creo que hay que resaltar que los británicos tienen como principal destino España. Es muy importante destacar que España es el principal destino para los británicos. Yo creo que sobre todo por proximidad, por clima, en fin, por cercanía y por lo que ofrece un país como el nuestro. En el último ejercicio, o sea, los datos que tenemos del 2016 fue que el turista británico dejó en nuestro país 43.000 millones de euros, o sea, estamos hablando de unas cantidades importantes y por lo tanto colaboran en mucho a nuestro PIB. Y dentro de la preferencia que tienen los británicos, saben que Andalucía es una de las comunidades preferidas, pero particularmente 2 de cada 3 de esos británicos que eligen Andalucía eligen Málaga. Y yo creo que Marbella, dentro de lo que es la preferencia de los británicos, es una de las localidades que tiene mayor afinidad y sobre todo para un turista que elige unas características particulares. Una ciudad como la nuestra, una ciudad donde tenemos una excelencia, muy competitivos, donde además el tema de deporte, sobre todo unido a lo que es golf, nos hace especialmente atractivos para ese mercado británico, y donde además de tener una parte importante, y ahora diré algunos datos, de los británicos que están residiendo en nuestro país empadronados, pues también tenemos muchos que eligen el pasar temporadas sin estar empadronados, pero dentro de ese turismo residencial, o que eligen pues nuestra planta hotelera para poder disfrutar de unos días de vacaciones. O sea, en definitiva, para nosotros Marbella era importante seguir estando ahí. Siempre hemos estado en la World Travel Market, además siempre hemos estado dentro de la promoción que desde el Patronato de Turismo se llevaba a cabo, pero en este caso, y como particularidad, les tengo que decir que había un contrato lanzado de antemano con varias ferias donde Marbella tenía stand propio. Era concretamente Moscú, Berlín y Londres. La de Moscú se llevó a cabo, la de Berlín no, porque saben que no se había pagado el canon y por lo tanto no se pudo, no pudimos tener stand, pero en la de Londres sí se ha hablado con el Corte Inglés, que fue la empresa que ganó la adjudicación. Estamos hablando de una partida presupuestaria de 60.000 euros, con lo cual es un stand de unos 50 metros cuadrados aproximadamente, con algunas imágenes que tienen además la capacidad de ir rotando y de poder ir pasando algunas de las promociones que en este caso desde el ámbito audiovisual se ha hecho por parte de Turismo y por parte de Televisión Marbella, que desde aquí les agradezco mucho ese esfuerzo, porque la verdad es que han hecho unos vídeos espectaculares sobre lo que ofrece el atractivo turístico que tiene Marbella. Tendremos la oportunidad de contar, como saben ustedes, con Oti, que lleva ya mucho tiempo pues siendo una clara referente dentro del ámbito de los extranjeros que residen aquí. Ahora también pues acudirá conmigo a la feria, porque hay una agenda hecha con muchos de los turoperadores de las grandes agencias de turoperación en Inglaterra, y por lo tanto pues desde el primer día tendremos una agenda apretada, ¿no? Bueno, pues tenemos las más importantes, desde Thomas Cook, que saben ustedes que mueve alrededor del mundo una de los mayores paquetes, es una de las agencias de turoperación más importantes, como Side Tour, que también tendremos a primera hora la reunión con ellos, Inc Global, que también está confirmada, TUI, en fin, tendremos una jornada llena de citas fundamentalmente vinculadas al mundo de la turoperación, pero también le hemos brindado la oportunidad y la posibilidad a empresas de Marbella, hoteles de Marbella, que en caso, en fin, empresarios de Marbella, que en caso de que quieran tener un stand donde poder concertar sus citas, ya ven que hay varias mesas de trabajo y por lo tanto ahí tienen su casa, su localización y su ubicación.
El objetivo, como les decía, que nos hemos marcado es que Marbella esté muy presente, que consolide ese liderazgo que tiene como marca dentro de nuestro turismo internacional y particularmente el británico, y también, si me lo permiten, creo que podrá ser, y algunas de las imágenes van a ser de la Copa Davis que tuvimos, porque aunque todavía no está decidido qué es lo que va a pasar con la convocatoria, también es cierto que nosotros tenemos a muchos tenistas que vienen de manera habitual a Marbella, con lo cual, bueno, pues en fin, desde el Ayuntamiento esperamos que se pueda producir esa eliminatoria aquí, que sería concretamente contra Inglaterra, que sería, yo creo, que muy bien recibida por el público inglés, pero como les decía, en cualquier caso, también nuestro objetivo no es solamente vender planta hotelera, vender gastronomía, vender clima, vender ocio, vender compras, sino también vender deporte, ¿no? Muy vinculado al golf, y por eso el golf tendrá, y tenemos una de las citas, lo tenemos con empresas vinculadas y especializadas en turistas que vienen única y exclusivamente a jugar al golf en diferentes campos de golf, y por lo tanto tendremos pues toda una tarde destinados con ellos, sino que además, bueno, pues algún evento importante como el que les decía. Vamos a tener también, hablaremos del Ironman, en fin, hablaremos de todo lo que en el tema de deporte Marbella puede aportar, por lo tanto, como les decía, esa imagen, bueno, pues dice mucho del objetivo que desde Marbella nos hemos marcado para poder tener en Londres. Empieza la feria el lunes, el día 6, durará, bueno, pues toda la semana como es habitual, pero en fin, los días importantes del 6 al 8, que es donde estaremos. Y alguna pregunta que quieran para lo que necesiten. En la feria y en el stand habrá todo el material que ya se está enviando, todo el material de información, todo el material de merchandising, en fin, y tendremos allí a 2 personas contratadas allí, dentro de esa cantidad que yo les decía de los 60.000 euros. Estamos hablando del stand de 50 metros cuadrados, más las 2 personas que van a ser las que colaborarán con nuestro equipo, tanto con Oti como conmigo, para poder dar difusión a todo el material que nos llevaremos desde aquí. Bueno, pues ahí estaba esa rueda de prensa donde hemos conocido los detalles de la presencia de Marbella en la World Travel Market de Londres, que, como decía Ángeles Muñoz, arranca el próximo lunes, y de la que también estaremos muy pendientes aquí en Primera Edición. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.